Estamos muy contentos, muy felices, muy gozosos de estar en la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hoy nuevamente un servicio especial. Estamos felices porque hemos cantado, hemos alabado, hemos adorado, hemos expresado toda nuestra alegría, todo nuestro agradecimiento y amor a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesús, agradeciendo a Él porque nos ama, porque Él nos cuida. Él es nuestro pastor y siempre estamos esperando en Él. Y hoy, en la casa de Dios, la presencia misma de Dios, la llenura del Espíritu Santo esté aquí, ahora. Vamos a compartir la palabra de Dios y hemos preparado una serie que se ha titulado Superando conflictos. En nuestra vida cristiana está escrito, nuestro Señor Jesús dijo, tendrán muchas tribulaciones, muchos sufrimientos, habrá pruebas, habrá ataques, habrá tormentas que se levanten. Quizás en nuestro caminar lleguemos al desierto o quizás pasemos por el valle de lágrimas, de sombra y de muerte. O tal vez seamos echados a un pozo o a la cueva de leones, o lo que también experimentaron muchos hombres de fe, el horno de fuego. En todo ese proceso de sufrimiento tenemos la confianza en que Dios siempre está con nosotros. Y en nuestra vida cristiana también va a haber muchos conflictos entre nosotros mismos. En la familia hay conflictos, con los compañeros de trabajo, inclusive hasta en la iglesia misma hay conflictos, hay desacuerdos, hay problemas, hay malos entendidos. Y entonces la Biblia nos aconseja que nosotros debemos inmediatamente solucionar esos conflictos, aclarar y luego perdonarse y establecer ese ambiente de paz, ese ambiente de armonía y sobre todo no hacer de que ninguna ofensa o una raíz de amargura entre en nuestro interior. Y es por eso de que hoy vamos a ver la segunda parte que está titulada La culpa. La culpa también causa conflictos en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a la culpa. Así que abramos nuestra Biblia en Romanos 12, capítulo 12, versículos 16 y 17. Romanos 12, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice, vivan en paz y en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores, ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto haciendo el bien. Lo que trae conflictos a nuestra vida y conflictos en nuestro interior, lo primero que hemos visto es el orgullo. Y el orgullo se vence con la humildad, saber perdonar, saber andar en amor, y entonces no habrá ninguna raíz de cólera, de ira dentro de nosotros. Y podrá establecerse esa armonía y esa paz interior donde pueda estar el Espíritu Santo con toda autoridad y con todo poder.
Qué maravilloso, ¿verdad? Hoy vamos a ver la culpa. La culpa es el resultado de haber violado una norma o una ley en particular. Cuando cruzamos una línea moral, ética o legal, entonces se nos declara culpables. Esto es así, aunque no sepamos que hemos cruzado esa línea. Lo primero que debemos saber es que la culpa es una condición humana. Y esta condición tiene una etapa donde se desarrolla el proceso y hay que saberlo pasar para superar esta culpa. Todos cometemos errores y esos errores nos meten en esta estación, en esta condición. Cuando uno se da cuenta o cuando le hacen ver que has transgredido la ley, lo primero que viene es la culpa, la vergüenza, ¿no? Y ese sentimiento es el reflejo de que uno ha entrado en una condición de culpa, te sientes culpable. Y según cómo tú reaccionas ante esa condición, es de que vas a expresar a los demás, inclusive a ti mismo. La culpa es una condición que no favorece para establecer buenos sentimientos, buenas emociones dentro de nosotros. ¿Se entiende? Por eso es que debemos tener mucho cuidado y debemos superar inmediatamente todo lo que nos pueda meter en la culpa. ¿Ve? Saber superar. En Romanos 3:12 dice la palabra de Dios: todos se han alejado de Él, de Dios, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. El hecho de que una persona no se sienta culpable no afecta su condición de culpable legal o moralmente. Si has cometido un error, ya sea voluntario o involuntario, ya eres culpable. Estás en la condición de culpable. ¿Ve? Entonces, de acuerdo a la Biblia, tenemos que aceptar que todos somos culpables en la presencia de Dios. Todos somos culpables, todos hemos transgredido la ley de Dios. Porque la palabra dice, no hay ni uno santo. Todos se han apartado de Dios, se han descarriado como ovejas. Dice, se han ido por su lado, han buscado dioses. Pero Dios nos ayuda a que volvamos a ese camino recto. Entonces lo primero que debemos hacer es reconocer que somos falibles, somos humanos y vamos a cometer errores. Y si cometemos errores, entonces somos culpables. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta para enfrentar lo que es la culpa. Lo segundo es que, ¿cuál va a ser nuestra reacción cuando entramos en ese campo de culpa, en ese campo minado? ¿Ve? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Y generalmente hay dos tipos de reacciones, hay dos tipos de áreas donde vamos en ese campo, en esa estación de la culpa. Hay dos reacciones bien marcadas.
Uno es una reacción de remordimiento y el otro es una reacción de arrepentimiento. Vas a tomar uno de ellos. Lo primero que viene cuando uno ve el error, está consciente del error que ha cometido, entonces uno es culpable. Y muchas veces se reacciona solamente con remordimiento. Solo cargar nuestra culpa. Eso es lo que significa el remordimiento. Cargar con nuestra culpa. Expresar tristeza, ¿no? Pero esa culpa lo llegas a esconder, a tapar, a no querer que nadie sepa. Y hay muchas cosas más, actitudes que puedes tomar, hábitos que puedes desarrollar cuando solamente estás en remordimiento. Entonces no es bueno quedarse en el remordimiento. O sea, reconocer que cometimos el error, pero debemos ir más allá para corregir ese error. Como dice, debemos buscar la causa con un autoanálisis. ¿Por qué cometí el error? ¿Cuándo cometí el error? ¿A quiénes perjudiqué con ese error? Ahora, ¿cómo evito cometer nuevamente ese error? Como les decía, es un proceso cuando entra a ese campo de la culpa, de la culpabilidad. Entonces, cuando tú solamente reaccionas con remordimiento, vas a tener estas actitudes: actitud de enojo, fuerte sentimiento de enojo para todo, de lujuria, o sea, un deseo descontrolado. También tienes actitudes deshonestas, te haces víctima, te victimizas. Con los fracasos te vuelves una persona fracasada, insatisfecha. Entonces, si hoy hacemos una reflexión interior y decimos cómo estamos actuando en nuestra vida, verdaderamente rápido nos enojamos por algo. Entramos en enojo y no nos pasa. Dura 2, 3 días, un mes, años. Sigues recordando con ira, con cólera lo que ha pasado o el error que cometiste. ¿Tienes deseos descontrolados? En la comida, en el sexo, en los vicios. No solamente de licor es el vicio, no solamente de drogas, sino hay muchos hábitos más que nos hacen enviciarnos y tener ese deseo descontrolado. Si siempre te estás creyendo que eres deshonesto y que nadie puede confiar en ti, si siempre crees que todo lo que puedes hacer va a terminar en fracaso, si siempre piensas que nada te va a hacer feliz, esos son sentimientos de culpa. Luego, también hay actitudes
indeseables con ese sentimiento de culpa. Por ejemplo, te vuelves mentiroso. Prefieres mentir antes de decir la verdad, ya sea por vergüenza, por miedo o temor a que te puedan rechazar, a que te puedan marginar, discriminar, o en todo caso que te puedan dejar solo. Entonces mientes. ¿Ve? Pero ¿por qué hiciste esto?, te preguntan. Y tú, en vez de decir la verdad, dices una mentira, tratando de que los demás no sepan la verdadera razón de que se ha cometido esa falta, ese delito, ese error. Y eso no es bueno. Otra actitud indeseable es justificarse. ¿Pero por qué has hecho esto? No, es que por culpa de él, por culpa de ella, por culpa del hermano, por culpa del jefe. Todos tienen la culpa que tú hayas cometido un error. Luego también está esta actitud que es echar la culpa a los demás. También justificarse, hacerse a la víctima, ser muy impaciente. Tienes una actitud odiosa siempre, rencoroso, etc. Todos estos sentimientos y estas malas actitudes hacen una caparazón, hacen una barrera ante los demás. ¿Ve? Para que los demás no puedan entrar en nuestro interior. Y si nos quedamos ahí, nos quedamos en esa etapa del remordimiento. Y nuestro interior nunca va a estar en paz, en tranquilidad, en un ambiente de armonía. Nunca va a estar. Y por lo tanto, no podemos pensar bien, no podemos sentir bien, no podemos hablar bien y no podemos hacer bien las cosas. Tenemos que recobrar esa paz, esa armonía interior y pasar al segundo paso, que es el arrepentimiento verdadero. El segundo paso es el arrepentimiento verdadero. Debemos saber que cuando reaccionamos correctamente, vamos a sentir pena, dolor, va a haber sufrimiento, vamos a avergonzarnos, pero jamás nos esconderemos, jamás taparemos nuestra culpa, ni mucho menos vamos a adormecerlo con vicios y adicciones. Jamás negaremos, ni mucho menos vamos a prolongar mucho tiempo la culpa nuestra. Son reglas dolorosas, pero es necesario. Es necesario. Evitar también la culpa. Nos mantiene lo más superficial y trivial que se pueda. Son personas que gritan mucho, no pueden tener una conversación tranquila. Debemos entonces confesar. Debemos confesar nuestra culpa. Principalmente debemos confesar a Dios nuestra culpa. Ahí empezamos con el verdadero arrepentimiento. Llegamos a la culpa, reconocemos la culpa,
sentimos dolor, pena, porque se ha pecado, se ha cometido el error. Hemos cometido un pecado. Y sobre todo es el pecado contra Dios. Y entonces inmediatamente dice, debo confesar ese pecado, esa culpa a Dios. Pedir perdón. Entregar el corazón en humildad para que Cristo mismo pueda sanar, pueda curar, restablecer. Y entonces, así, llenarnos de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, y ya no volver a cometer ese mismo error, ni error parecido, no volver a cometer ese mismo pecado. Qué maravilloso, ¿no? Solo en Cristo podremos ser libres de toda culpa. Él fue a la cruz, Él pagó el precio que tuvo que pagar para que seamos perdonados nuestros pecados. Todos los errores que hemos cometido antes de conocer a Jesús se nos ha sido perdonados. Pero ahora debemos estar siempre atentos a que cualquier error que podamos cometer, cualquier pecado, inmediatamente vayamos al arrepentimiento y no nos quedemos solamente en lo que es lo que nos hace detener, ¿no? Vayamos al arrepentimiento verdadero. No nos quedemos en lo que es lo superficial. Con el arrepentimiento llegamos a superar esa condición de culpa. Con el arrepentimiento llegamos a superar esa condición de culpa y esos malos sentimientos, esas malas emociones y ese mal carácter que puede destruir poco a poco nuestro interior y afectar esa libertad que tenemos en Cristo. Esclavizarnos. En Romanos 3:10 la palabra de Dios dice, Romanos 3 del 10 al 12, la Biblia nos dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios, todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. ¿Ve? Nosotros solos no podemos, naturalmente no podemos hacer todo lo bueno, todo lo correcto. Como le decía al inicio, siempre estaremos propensos a cometer errores, pero tenemos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, para que nos pueda ayudar a hacer lo bueno. Él renueva nuestra mente. Y el versículo 23 dice, Romanos 3, 23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Qué maravilloso es entender eso, ¿verdad? Este entendimiento, esta revelación, que Cristo Jesús nos ama mucho, que Dios nos ama mucho y que Él ha pagado el precio para declararnos inocentes, entonces podremos llegar a ese arrepentimiento verdadero y no quedarnos en el remordimiento nada más, como se quedó Judas. Judas se quedó solamente en el remordimiento.
aunque tuvo tristeza, tuvo pesar, porque vio a nuestro Señor Jesús cómo molían su cuerpo a latigazos, cómo lo escupían, cómo le ponían una corona de espinas en su cabeza, cómo le golpeaban, cómo se burlaban de él, cómo gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Y él vio cómo cargaba su cruz Jesús. Entonces fue corriendo a esos sacerdotes y le dijo: he cometido un error. Yo no pensé que le iban a hacer esto. Él no merece que se hagan esto. Tome sus monedas. Le aventó las monedas a los sacerdotes y le dijo: déjenlo libre. Y los sacerdotes le contestaron: eso es tu problema. Eso es tu problema. Y así que Judas no tuvo ese arrepentimiento verdadero de ir a Cristo, de confesar su error, su pecado, su delito, pedirle perdón, sino que motivado por esos malos sentimientos, fue y se ahorcó. Y las Escrituras dicen que cayó de cabeza, se destrozó el cráneo. Por eso debemos dar ese paso firme, debemos estar siempre dispuestos a que sea Dios el que siga disciplinándonos, corrigiéndonos. Qué maravilloso. Dios nos muestra su plan, y en su plan de redención hay el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento Dios mostró su plan con el fin de cubrir la culpa humana. En el Nuevo Testamento el Cordero inmolado derramó su sangre inocente para la salvación de todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él, con su muerte y su resurrección, nos ha dado por gracia el perdón de pecados, la vida eterna y la transformación en un nuevo hombre para vivir esa nueva vida espiritual que nos ha dado. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, la culpa es sobre todo un estado donde vamos a pasar un proceso y debemos seguir caminando en fe, llegar al arrepentimiento verdadero. Eso no es solo un sentimiento, sino es una actitud y una voluntad. ¿Ve? Los sentimientos de culpa son útiles cuando nos impulsan al arrepentimiento. Sin embargo, Satanás también quiere utilizar esos sentimientos de culpa para alejarnos de Dios. ¿Y cómo Dios nos libera de esa culpa destructiva? Primero, no encubras tu pecado, no encubras tu culpa. En Salmos 32:5, la palabra de Dios dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. David había visto su pecado. Había visto su pecado. Había inclusive mandado matar. Pero él reconoció su culpa. Ante Dios reconoció su culpa. Y él dijo: mi pecado te declaré
mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Porque dentro de mí, dice David, me decía ese amor de Dios, el Espíritu mismo, confesaré mis transgresiones a Jehová, a Dios, porque sé que Él me perdonará. Me salvará de la maldad de mi pecado y me enseñará a ser un hombre correcto, recto, justo. Ese rey que Él quiere que sea. Qué maravilloso. Y hoy nuestro Señor Jesús solamente está esperando que seas obediente al Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo empieces a escudriñar todo tu interior. Y empieza a declarar: no encubras ninguna culpa, ningún pecado debe haber escondido dentro de ti. El Espíritu Santo te va a ayudar. Y entonces confiésalo. Pide perdón a Dios. Deja que Él, con su poder, con su amor, con su gracia, con su misericordia, te lleve por el camino recto, justo, fiel. Él te va a librar de toda culpa. No ocultes tu maldad. Así que decide hoy reconocer que habías sido rebelde contra Dios y contra ti mismo. Contigo mismo cometiste injusticia al ocultar, al no querer hablar. Arrepiéntete de todo corazón y pídele perdón a Dios. Cuando le fallamos a Dios tenemos la promesa de que si le confesamos nuestros pecados, nos perdonará y borrará todo rastro de culpa. Primera de Juan 1:9. Muchos luchan con la falsa culpa. Son perdonados, pero todavía se sienten culpables. Solamente hay remordimiento. Y ese remordimiento les lleva a tener una vida miserable. Muchos dicen: no puedo perdonarme a mí mismo. O a veces dicen: no puedo perdonar ese gran error que cometí. Ni Dios podrá perdonar, hay algunos que se atreven a decir. Entonces, no dejes que esa culpa esté tapada, oculta. Tampoco te aferres a la culpa. Ofendemos el sacrificio de Cristo, insinuando así que su muerte en la cruz no fue suficientemente poderosa como para cubrir todos los pecados. Esa es una falsa culpa. No te aferres a esa, porque nos puede impedir crecer espiritualmente, nos puede impedir convertirnos en esos cristianos maduros que Dios quiere que seamos, que siempre establezcamos esa armonía, ese ambiente de unión, de amor fraternal, de amistad, de compañerismo. Lo logramos cuando estamos completamente sanos interiormente. No dejes que la culpa te encadene, te esclavice a un estado de inquietud. El verdadero arrepentimiento nos lleva a ser siempre humildes y a reconocer que nadie puede ser lo suficientemente bueno para ganarse el favor de Dios.
El reconocimiento de la culpa siempre debe impulsarnos a recibir con gratitud todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. El verdadero arrepentimiento nos impulsa hacia Dios y aleja toda culpa. Y entonces empezaremos a experimentar una vida victoriosa, una vida verdadera, con la oportunidad de siempre estar experimentando la gracia de Dios, el favor de Dios en nuestra vida. Dios pagó un alto precio para que pudiéramos caminar en libertad. En 2 Corintios 9:15 dice: no tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor. Bendito sea el Señor. La respuesta correcta al amor incondicional y a ese amor leal de Dios es el verdadero arrepentimiento. No fuimos diseñados para cargar la culpa propia ni la de los demás. Jesús lo hizo por nosotros. Gracias a Cristo podemos caminar en la luz y no volver a sufrir la carga de la culpa. Podemos vivir en paz, recibir el gozo del Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. En Santiago 3:2 dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Siempre fallamos en lo que decimos. No somos perfectos, no podemos controlar todo nuestro cuerpo. Pero si tenemos al Espíritu Santo morando dentro nuestro, nos sacará de ese estado de culpa. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Reconoce tu pecado y mantén siempre la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo te va a dar todo el poder, todo el amor y todo el dominio propio. Segundo, reconoce la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué maravilloso, ¿verdad? Una vez que el Espíritu Santo nos llena de poder, de amor y de dominio propio, entonces podemos reconocer la voluntad de Dios, porque hay paz, hay tranquilidad interior. Se abren nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, para atesorar la palabra de Dios revelada a nuestra vida. En Romanos 12:2 dice: ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando reconocemos la voluntad de Dios, es de que nuestra mente está siendo transformada según la palabra de Dios para vivir una vida cristiana plena en este mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Reconoces ya cuál es la voluntad de Dios. Deja ya de estar contaminándote con la manera de pensar y de vivir del mundo. Ellos no pueden moldear tus pensamientos. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deja que Dios te transforme en una persona nueva, que cambie tus pensamientos.
entonces vas a reconocer la voluntad de Dios en donde camines. Mientras que te sientes culpable y estás en ese estado de culpabilidad, nunca entenderás la voluntad de Dios para tu vida. Corres el riesgo de desviarte a la derecha o a la izquierda. Y tercero, recorre el camino. Qué precioso, ¿no? Primero, reconoces, confiesas, recibes el perdón de Dios. Entonces renueva tu mente, reconoces la voluntad de Dios y empiezas a caminar ahora, a recorrer ese camino que Dios ha establecido para ti. ¿Qué ha establecido para mí? En 2 de Samuel 22, del 29 al 36 dice: Señor, tú iluminas mi sendero, eres mi luz en la oscuridad. Señor, Dios mío, con tu ayuda podré correr con los soldados, con tu ayuda saltaré las murallas de mis enemigos. El camino de Dios es perfecto, las promesas del Señor han sido probadas. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. El Señor es el único Dios. Nuestro Dios es la única roca. Él es quien me fortalece y perfecciona mi camino. Él me ayuda a recorrer y a correr tan rápido como una gacela y me mantiene firme aún en los lugares más altos. Él me prepara para la guerra. Les da fuerzas a mis brazos para que puedan lanzar dardos poderosos. Dios mío, me has dado el escudo de tu salvación y me has ayudado a prosperar. Sin sentimientos de culpa, sin ocultar nuestra culpa, libres de toda culpa, podemos recorrer el camino de vida que Dios ha establecido para nosotros. Seremos esas luminarias, esas luces en el sendero. Seremos esa luz en la oscuridad. Seremos esa ayuda para animar a los demás a pelear la guerra, a ganar la guerra contra el enemigo. Tendrás fuerzas porque podrás saltar, dice, muros, murallas que los enemigos ponen para que no sigas caminando. Porque el camino de Dios es perfecto. Todas sus promesas han sido probadas y están escritas en la Biblia. Y Dios protege. Con su ayuda nos libra de todo mal. Él es todopoderoso. Y Él es nuestra roca, nuestro refugio. Él nos fortalece y nos perfecciona en el camino. Y también nos ayudará a correr. Dice, tan rápido como la gacela, manteniéndonos siempre firmes. Nos va a preparar para la guerra, para disfrutar de las bendiciones. Todo eso encontramos en el camino. Esos brazos que necesitamos cuando estamos cayendo. Esa mano que nos levanta. Ese escudo para desviar dardos del enemigo. Y entonces, si caminamos y recorremos ese camino, siempre seremos prosperados por Dios. Bendito sea el Señor. Te voy a invitar que donde estés te pongas de pie, porque vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Señor por hacerme entender que no debo estar cargando culpa, ni sintiéndome culpa, Señor, ni estar pisando esas bombas de tiempo, Señor, esas minas sembradas de malos sentimientos, malas emociones, Señor, para desviarme del camino del verdadero arrepentimiento, Padre. Gracias, porque eres directo, Señor, en tu palabra. Y hoy nos arrepentimos, Señor, de no haberte confesado antes nuestros pecados. Pero hoy te confesamos, Señor. Como David te decimos, Padre Santo, hoy te confieso todos mis pecados, porque sé que tú eres justo y fiel
para perdonarlos cuando se te pide de todo arrepentimiento. Y también eres fiel para restaurarnos, Señor, y seguir caminando por ese camino que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque estamos libres en Cristo Jesús para seguir, Señor, cuidando esa paz, esa armonía interior, Padre Santo, y siempre velando, esperando tu palabra, tu presencia, orando, Señor, en todo momento y en todo lugar, dándote gloria y honra, Señor. Gracias, Padre Santo. Tú sabías que íbamos a fallar, pero tienes ya el perdón y la nueva oportunidad para reconocer tu voluntad y recorrer este camino de vida que tenemos que correr. Porque sabemos que si corremos esta carrera con diligencia, si vivimos esta vida con respeto y temor a Dios, y hacemos de acuerdo todo a tu voluntad, sabemos, Señor, que tendremos nuestras recompensas. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a tu iglesia, Señor, y estamos en tus manos y seguiremos caminando de acuerdo a tu voluntad. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén.